Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura del libro del Eclesiástico. Capítulo 3, versículos 2 al 6 y 12 al 14. El Señor honra más al padre que a los hijos, y afirma el derecho de la madre sobre ellos. Quien honra a su padre expía sus pecados, y quien respeta a su madre es como quien acumula tesoros. Quien honra a su padre se alegrará de sus hijos, y cuando rece, será escuchado. Quien respeta a su padre tendrá larga vida, y quien honra a su madre obedece al Señor. Hijo, cuida de tu padre en su vejez, y durante su vida no le causes tristeza. Aunque pierda el juicio, sé indulgente con él, y no lo desprecies aun estando tú en pleno vigor. Porque la compasión hacia el Padre no será olvidada, y te servirá para reparar tus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Dichosos los que temen al Señor, y siguen sus caminos. Dichoso el que teme al Señor, y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Dichosos los que temen al Señor, y siguen sus caminos. Tu mujer, como parra fecunda, en medio de tu casa. Tus hijos, como renuevos de olivo, alrededor de tu mesa. Dichosos los que temen al Señor, y siguen sus caminos. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor, y siguen sus caminos. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Capítulo 3, versículos 12 al 21. Hermanos, como elegidos de Dios, santos y amados, revestíos de compasión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sobrellévaos mutuamente y perdonaos, cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado, haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta. Que la paz de Cristo reine en vuestro corazón. A ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Sed también agradecidos. La palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría, exhortaos mutuamente. Cantad a Dios, dando gracias de corazón. Con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Mujeres, sed sumisas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, que eso agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan el ánimo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 2, versículos 13 al 15. Y del 19 al 23. Cuando se retiraron los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise. Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre. De noche se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo: Levántate, coge al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel. Porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño.
Se levantó, tomó al niño y a su madre y volvió a la tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea, como sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Avisado en sueños, se retiró a Galilea y se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo dicho por medio de los profetas, que se llamaría Nazareno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, hoy nuestra Iglesia Católica nos presenta la celebración de los santos inocentes. Esta nos coloca ante uno de los pasajes más conmovedores del Evangelio, donde la luz del nacimiento de Jesús se encuentra con la oscuridad de la violencia y del miedo. Estos niños de Belén, que no pudieron hablar ni defenderse, entregaron su vida sin saberlo por causa de Cristo. La Iglesia los reconoce como mártires, no por sus palabras, sino por su sangre derramada, que se une al misterio de la encarnación, y anuncia desde el inicio que el camino del Hijo de Dios no estaría libre de sufrimiento. En este contexto aparece también la Sagrada Familia, frágil y perseguida, obligada a huir para proteger la vida del niño. José y María viven el dolor, la incertidumbre y el desarraigo, confiando únicamente en la voz de Dios que los guía. No son una familia idealizada y distante, sino una familia real, que conoce el peligro, el exilio y el miedo, y que aún así permanece unida, sostenida por la fe y la obediencia al Señor. Los santos inocentes nos recuerdan el valor inmenso de cada vida, especialmente de las más pequeñas y vulnerables, mientras que la Sagrada Familia nos muestra cómo Dios habita en medio de la fragilidad. En ellos contemplamos un Dios que no se impone con poder, sino que se hace niño, se hace familia y se deja cuidar. Esta memoria nos invita a mirar nuestras propias familias, nuestras heridas y nuestros temores, con la certeza de que Dios camina con nosotros incluso en los momentos más difíciles, transformando el dolor en esperanza y la injusticia en promesa de vida nueva. En el contexto de la fe católica, honrar al Padre y a la Madre es el cuarto mandamiento, pero es el primero que contiene una promesa explícita de bendición. El libro del Sirásida, de donde está tomada la primera lectura, profundiza en esta promesa y nos revela que el amor filial tiene un poder expiatorio, al decir que quien honra a su padre expía sus pecados. La Escritura nos está invitando a ver el cuidado y el respeto hacia los progenitores como una forma de caridad que purifica el alma. Es una enseñanza revolucionaria, porque coloca el amor familiar a la altura de los actos de culto. Muchas veces pensamos que la santidad se encuentra únicamente en grandes misiones o en largas horas de oración en el templo, pero la palabra de Dios nos aterriza en la realidad del hogar. Nos dice que el trato que damos a quienes nos dieron la vida es, en sí mismo, una liturgia, una ofrenda que sube al cielo, y que tiene poder de sanar nuestra propia historia espiritual. Acumular tesoros, como dice el texto respecto a quien respeta a su madre, no se refiere a bienes materiales que el mundo valora. El tesoro del que habla el Sirásida es la paz interior, la bendición de Dios y la construcción de un legado de amor que no se marchita. En una cultura que a menudo valora a las personas por su utilidad o por su capacidad de producir, esta lectura nos llama a valorar a las personas por su dignidad intrínseca y por el lazo sagrado que nos une a ellas. Honrar no es solo obedecer cuando somos niños, sino mantener un corazón agradecido y una actitud de reverencia durante toda la vida. Es reconocer que somos seres vinculados, que no nos hemos hecho a nosotros mismos, y que nuestra existencia es un don recibido a través de ellos. Esta dimensión espiritual del honor filial también tiene una faceta de reciprocidad divina. La lectura afirma que quien honra a sus padres tendrá alegría en sus propios hijos, y que sus oraciones serán escuchadas. Aquí vemos la enseñanza de Dios,
Él no se deja ganar en generosidad. Cuando un hijo o una hija se esfuerza por ser el consuelo de sus padres, Dios mismo se convierte en el consuelo de ese hijo. La oración de quien es buen hijo tiene un peso especial ante el trono de Dios, porque refleja el cuarto mandamiento vivido con amor. Es una invitación a entender que nuestra relación con Dios Padre está íntimamente ligada a cómo vivimos nuestra relación con nuestros padres terrenales. No se puede decir que se ama a Dios, a quien no se ve, si se desprecia o se ignora a los padres, que son el signo visible de la paternidad y maternidad divina en nuestras vidas. Pastoralmente, este punto nos llama a la reconciliación. Muchos hijos cargan con heridas o distancias respecto a sus padres, y la lectura no ignora la complejidad humana, pero nos propone el camino de la honra como una vía de sanación. Honrar no significa negar los errores que los padres hayan podido cometer. Es elegir mirarlos con la mirada de Dios, una mirada de misericordia que busca restaurar y no destruir. Es entender que, al honrarlos, estamos honrando el diseño de Dios sobre la familia. Este ejercicio de amor gratuito, que a veces requiere sacrificio y paciencia, es lo que realmente nos hace cristianos maduros. Es en la entrega cotidiana, en el gesto de escucha, en la ayuda económica si es necesaria, o simplemente en la presencia constante, donde se manifiesta la verdadera fe. La lectura nos asegura que nada de esto cae en saco roto. Cada gesto de amor filial es una semilla de eternidad, que estamos plantando en nuestro propio corazón, y que florecerá en bendiciones para nuestra propia vida y para las generaciones venideras. La compasión activa y la fidelidad en la vulnerabilidad de los padres son un llamado a transformar el amor filial en una caridad paciente y heroica cuando el peso de los años se hace presente. En la vida de fe, la verdadera prueba del amor no ocurre en los momentos de plenitud, sino en la fragilidad, el declive de las facultades de quienes un día fueron nuestro sustento, la instrucción de ayudar al Padre en su vejez y de no darle tristezas mientras viva es una de las expresiones más puras de la caridad cristiana. Aquí, la piedad deja de ser un sentimiento de gratitud para convertirse en un ejercicio de misericordia. Esto se traduce en el cuidado de la dignidad de los ancianos, recordándonos que el valor de una persona no disminuye con su pérdida de memoria, de movilidad o de autonomía. El escritor sagrado es tajante, incluso si el padre pierde la cabeza. El hijo debe ser comprensivo y no despreciarlo. Este mandato nos llama a ver en el rostro del anciano frágil el rostro sufriente de Cristo, quien en la cruz también experimentó la debilidad extrema y la necesidad de cuidado. La compasión que se nos pide no es una lástima, sino una presencia activa que sostiene. En este mundo que suele descartar lo que ya no parece funcional, debemos como católicos proponer la cultura del encuentro y del cuidado. La lectura nos advierte que no lo desprecies porque estés tú en la plenitud de tu fuerza. Esta frase es un recordatorio de nuestra propia finitud y una invitación a la humildad. Cuidar de los padres en su etapa de mayor vulnerabilidad es un acto de justicia que reconoce la deuda de amor que tenemos con ellos, pero también es una escuela de paciencia. La paciencia que ellos tuvieron con nosotros en nuestra infancia, cuando no podíamos valernos por nosotros mismos, se nos pide ahora a nosotros en su vejez. Es un ciclo de amor que cierra heridas y fortalece el espíritu. La Iglesia nos enseña que este acompañamiento es un testimonio poderoso ante la sociedad, una forma de proclamar que la vida es sagrada desde su inicio hasta su fin natural. La piedad para con el Padre no será olvidada. Dios toma nota de cada noche de vela, de cada palabra de consuelo dirigida al padre o a la madre que sufren. Este servicio doméstico y a menudo silencioso se convierte en una oración continua. No es solo un deber moral, es una oportunidad de redención.
El texto nos dice que este cuidado será como un abono contra tus pecados, sugiriendo que el amor entregado al Padre necesitado tiene un poder purificador. Al cuidar de ellos, estamos permitiendo que Dios trabaje en nuestra propia soberbia y egoísmo, moldeándonos a imagen de Jesús, quien fue obediente y amoroso hasta el final. Y es que no se trata solo de proveer lo material, sino de evitar la soledad, que es la mayor pobreza de la vejez. Honrar al Padre en su debilidad significa proteger su corazón de la tristeza y el abandono. Es ser el bastón donde ellos puedan apoyarse cuando sus fuerzas flaquean. Esta fidelidad en la prueba es lo que realmente construye la santidad en lo cotidiano. El hogar es el primer hospital y la primera iglesia. Por lo tanto, el cuidado del anciano en casa es una extensión de la caridad de Cristo, un acto que santifica al que recibe el cuidado, pero sobre todo al hijo que, con amor y sacrificio, decide no soltar la mano de sus padres en el invierno de sus vidas. La segunda lectura, cuando Pablo habla de la misericordia, se refiere a tener un corazón que se conmueve, que siente el dolor del otro como propio. Esto no es natural. Hermanos, lo natural es cuidar lo mío y que el resto se las arregle. Por eso Pablo dice que es un aporte que nosotros, los que seguimos a Jesús, debemos dar al mundo. El mundo está seco de perdón, está sediento de gente que no devuelva el golpe, de gente que sepa ser humilde cuando tiene la razón. Ser humilde no es agachar la cabeza por debilidad. La humildad cristiana es la fuerza de quien sabe que todo lo ha recibido de Dios, y por eso no necesita pisotear a nadie para sentirse importante. La mansedumbre y la paciencia no son para los flojos, son para los valientes que deciden que el odio no va a ganar en su casa. Qué difícil es tener paciencia con el esposo que no entiende, con el hijo que se rebela o con el vecino que molesta. Pero ahí, precisamente ahí, es donde nos estamos vistiendo de Cristo. Muchas veces nos quejamos de que el mundo está mal, de que hay mucha violencia y falta de valores. Pero, ¿de qué nos estamos revistiendo nosotros al levantarnos? Si nos ponemos el traje del orgullo, de la queja y del egoísmo, no estamos aportando nada nuevo. La lectura nos llama a modificar nuestra conducta desde la raíz. No es un barniz por encima. Es que la paz de Cristo reine de verdad en nuestros corazones. La misericordia es una virtud religiosa porque viene de Dios. Nosotros amamos porque nos amó primero. Perdonamos porque sabemos lo mucho que Dios nos ha perdonado a nosotros. Ese es nuestro plus. Eso es lo que nos hace distintos. No se trata de cumplir por cumplir. Se trata de una vocación radical. Hemos sido llamados a ser el cuerpo de Cristo. Si un miembro del cuerpo sufre, todos sufrimos. Si nos tratamos con esa bondad, el mundo va a ver algo distinto en nosotros. Van a decir, esos cristianos tienen algo que yo quiero. Y ese algo es simplemente que han dejado que la palabra de Cristo habite en ellos con toda su riqueza. Hoy podamos pedirle al Señor la gracia de no salir a la calle desnudos de espíritu, sino bien vestidos con la ternura de Jesús, para que donde quiera que vayamos, sea quien se haga presente a través de nuestros gestos más sencillos. Y hay que ser valientes y claros aquí, al leer que las mujeres deben estar sometidas. A muchos de nosotros nos molesta esto en el oído, nos incomoda, y es natural, porque hoy esas imágenes nos resultan estrechas, se nos quedan cortas. Vivimos en un tiempo donde hemos comprendido, con la luz del Espíritu, que ante el Señor todos somos iguales. No puede caber ni la menor duda. Un cristiano no puede usar la fe para pisotear la dignidad de nadie, ni para frenar la libertad y la justa emancipación de la mujer o de los hijos. Sería un pecado contra el amor de Dios construir una ética familiar que vaya en contra de los derechos humanos. Pero, ojo, no nos confundamos. El hecho de que las formas de hablar de hace 2000 años hayan cambiado no significa que el fondo,
de la familia cristiana deba ser igual a que nos vende el mundo. Si ya dijimos que el cristiano se reviste de Cristo, entonces la familia cristiana debe tener un perfil propio, una marca de identidad que se nota apenas uno cruza la puerta de esa casa. Esa marca no es el poder, sino el servicio, lo que Pablo intentaba decir en su época y que nosotros debemos traducir a la nuestra. Es que en el hogar nadie busca su propio interés. Si pedimos misericordia, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia para la comunidad, ¿con cuánta más razón deben brillar en la familia? Una familia que se dice cristiana y se la pasa gritando, humillando, compitiendo por quien manda más. Es una familia que todavía no se ha puesto el traje de Jesús. Cuando hablamos de los hijos, la cosa es igual. La obediencia que se pide no es una obediencia ciega, de esclavos o basada en el porque yo lo digo y punto. Eso es irracional. El sentido de que un hijo escuche a sus padres es que existe un lazo de amor y protección. Los padres están ahí para ser escudo, para guiar en un mundo que a veces es muy duro y cruel. El hijo no obedece a un jefe, obedece a un corazón que lo ama y que daría la vida por él. Hermanos, no nos sirve de nada ser muy piadosos en la parroquia, si en la casa somos tiranos o indiferentes. El código familiar del seguidor de Jesús es la entrega mutua, donde el mundo dice yo primero, el cristiano dice tú primero. Donde el mundo busca a quien tiene control, el cristiano busca a quien puede servir mejor. Nuestras familias no sean estructuras de dominio, sino espacios de libertad donde se respira ese aire nuevo de la iglesia. El respeto y la igualdad que Dios nos regaló debe de ser nuestra forma diaria de amarnos. Al final del día, lo que hace que una familia debe de ser una iglesia doméstica. Y no estoy diciendo que no es que no tengan problemas, sino que, en medio de las diferencias, deciden tratarse con la misma ternura con la que Dios nos trata a todos nosotros. En el Evangelio de hoy, en este segundo domingo del nacimiento del Señor, nos encontramos con un pasaje que parece desentonar con las luces, las canciones y la alegría de Navidad, la huida de la Santa Familia a Egipto, el llanto de Raquel por sus hijos inocentes y el regreso a Nazaret. Cuando pensamos en la Navidad, nuestra mente se llena de imágenes hermosas. El pesebre iluminado, los cantos de los ángeles, la adoración de los pastores, la estrella resplandeciente sobre Belén. Pensamos en la paz, en la alegría, en el amor que se derrama sobre la tierra con el nacimiento del niño Jesús. Después de que los magos partieron, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto». Huye. Esa es la palabra que empieza este pasaje. Un verbo que no suena a victoria ni a gloria. Un verbo que suena a peligro, a prisa, a abandono. Huye. Es una palabra urgente, desesperada, dramática. Es la palabra que escuchan millones de personas en el mundo cada día. Huye de la guerra, de la violencia, de la persecución, del hambre, de la muerte. José, María y el niño Jesús, la Santísima Trinidad hecha carne en una familia, tienen que dejar su hogar, sus seres queridos, su tierra, para escapar de la furia de Herodes. Imagínense la escena. Es de noche, todo está en silencio en Belén. José acaba de tener un sueño que lo ha despertado sobresaltado. Un ángel le ha hablado con palabras que le han helado el corazón. El niño está en peligro. Herodes lo busca para matarlo. Deben huir inmediatamente a Egipto. José se levanta en la oscuridad. Su corazón late con fuerza. Mira al niño dormido en los brazos de María. Ese niño es el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, y sin embargo está tan vulnerable, tan indefenso. José siente el peso de la responsabilidad que Dios le ha confiado. Proteger al Salvador, cuidar de la Madre de Dios, guiar a la Sagrada Familia en este momento de peligro mortal.
No tiene tiempo para preparativos elaborados. No puede esperar hasta el amanecer, ni despedirse de sus vecinos, de sus amigos, de su familia extendida. Tampoco pudo vender su taller de carpintería, ni recoger todas sus pertenencias. No puede hacer planes detallados para el viaje. Debe actuar inmediatamente, antes de que sea demasiado tarde. Debe confiar en que Dios proveerá todo lo necesario en el camino. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido esa necesidad de huir? Huir de un miedo, de un dolor, de una situación que no podemos controlar. Huir de una injusticia, de una desilusión, de un camino que se ha vuelto oscuro. A veces, hermanos, la huida es física. Tenemos que abandonar un lugar peligroso, una relación tóxica, un ambiente que amenaza nuestra integridad o la de nuestros seres queridos. Otras veces, la huida es emocional o espiritual. Tenemos que alejarnos de pensamientos que nos destruyen, de hábitos que nos esclavizan, de influencias que nos alejan de Dios. En nuestros países latinos, muchas familias han conocido la experiencia de la huida. Familias que han tenido que emigrar buscando mejores oportunidades, huyendo de la pobreza, de la falta de trabajo, de la desesperanza. Familias que se han separado, con padres que trabajan en el extranjero mientras sus hijos crecen aquí sin ellos. Familias que han experimentado el dolor del desarraigo, de la separación, de la incertidumbre. Y en todo el mundo, millones de familias huyen cada día. De la guerra en Siria y Ucrania, de la violencia en Venezuela, del hambre en África, de la persecución en tantos lugares donde los cristianos son atacados por su fe. La huida de la Santa Familia no es una huida de cobardía, es una huida de fe. Hermanos, debemos entender algo. Huir no siempre es signo de debilidad. A veces, huir es el acto de valentía más grande que podemos realizar. José podría haber pensado, soy el guardián de la Sagrada Familia. Debo quedarme y luchar, y enfrentar a Herodes y sus soldados. Debo defender al niño con mi vida. Pero Dios no le pidió que luchara, le pidió que huyera, le pidió que reconociera su vulnerabilidad, que aceptara su limitación, que confiara en la providencia divina. José obedece sin dudar al ángel. Se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto. Observen la prontitud de su obediencia. No pregunta cuánto tiempo tendrán que permanecer en el exilio, ni pide garantías sobre cómo van a sobrevivir en tierra extranjera. Tampoco busca excusas para retrasar la partida, hasta que pueda hacer mejores preparativos. Simplemente obedece, porque sabe que en esa huida está la protección de Dios. José es el modelo de la obediencia que Dios espera de nosotros. No es una obediencia ciega, sino una obediencia iluminada por la fe. José conoce la voz de Dios porque ha cultivado una relación profunda con Él. Ha aprendido a escuchar en el silencio de la noche, en la quietud de su corazón. Ha aprendido a discernir entre las muchas voces que resuenan en su interior, y la voz auténtica del Señor. Y cuando esa voz le habla, Él responde sin vacilación. Así se cumple la profecía de Oseas: de Egipto llamé a mi hijo. Esta profecía es extraordinaria en su significado. Oseas habla originalmente del pueblo de Israel, que fue llevado a Egipto en tiempos de José, el hijo de Jacob, cuando hubo hambre en la tierra de Canaán. Los descendientes de Jacob vivieron en Egipto durante 400 años, y con el tiempo se convirtieron en esclavos de los faraones. Dios escuchó el clamor de su pueblo y envió a Moisés para liberarlos. El éxodo de Egipto fue el acontecimiento fundacional de Israel como nación, el momento en que Dios mostró su poder salvador y estableció su alianza con su pueblo. Ahora, en el niño Jesús, ese pueblo encuentra su cumplimiento definitivo. Cristo es el verdadero Israel, el Hijo de Dios por excelencia. Él es quien baja a Egipto no como esclavo, sino como refugiado. Y desde Egipto, Dios lo llamará de vuelta,
para librar a toda la humanidad de la esclavitud del pecado. La huida de la Santa Familia es un eco del éxodo del pueblo de Israel, un nuevo éxodo, donde el Salvador mismo camina con sus hijos en el camino de la liberación. Esta conexión entre Jesús y el éxodo es fundamental para entender la identidad de Cristo. Él no es simplemente un maestro más, un profeta más, un líder religioso más. Él es el nuevo Moisés, pero superior a Moisés. Moisés liberó al pueblo de la esclavitud física en Egipto. Jesús nos libera de la esclavitud espiritual del pecado y de la muerte. Moisés condujo al pueblo a través del Mar Rojo. Jesús nos conduce a través de las aguas del bautismo hacia la vida nueva. Moisés dio al pueblo la ley en el monte Sinai. Jesús nos da la nueva ley del amor en el sermón de la montaña. Hermanos, a veces Dios nos pide que huyamos, no para escaparnos de la vida, sino para encontrarla en otro lugar. No para abandonar nuestras responsabilidades, sino para cumplirlas en una forma diferente. La huida puede ser un camino de santidad, cuando se hace con fe y obediencia. En la huida, nos damos cuenta de que nuestra única seguridad no está en las posesiones, las tierras o nuestras posiciones. Nuestra única seguridad está en el Señor que nos acompaña. Piensen en cómo la Santa Familia viajó por la noche, sin rumbo completamente seguro, sin recursos abundantes. El viaje de Belén a Egipto era de aproximadamente 500 kilómetros. Dependiendo de la ruta que tomaran, probablemente viajaron a través del desierto de Sinaí, el mismo desierto que sus antepasados habían atravesado siglos antes durante el Éxodo. Era un camino peligroso, especialmente para una familia con un bebé recién nacido. Había bandidos en los caminos, animales salvajes en la noche, tormentas de arena que podían desorientar a los viajeros. Y además de peligro físico, estaba la incertidumbre emocional. Ellos confiaban solo en Dios. No tenían un mapa detallado, ni reservas bancarias, mucho menos contactos en Egipto que pudieran ayudarlos. Tenían únicamente su fe, su amor mutuo y la presencia del niño Jesús en medio de ellos. Así como María guardaba todas estas cosas en su corazón, José guardaba en su corazón la palabra del ángel. Juntos, formaban un refugio el uno para el otro, y en su medio, el niño Jesús era el refugio de todo el mundo. Esa es la fe que nos invita a vivir, una fe que no teme la huida, porque sabe que el Señor va adelante, abriendo caminos donde no hay caminos. Una fe que no depende de la seguridad externa, sino de la confianza interna en la providencia de Dios. Una fe que encuentra en la familia, en la comunidad, en la iglesia, el apoyo necesario para enfrentar las adversidades de la vida. Cuando llegaron a Egipto, tuvieron que enfrentar todos los desafíos que enfrentan los refugiados. El idioma diferente, la cultura diferente, la sensación de no pertenecer, de ser extranjeros en tierra ajena. José tuvo que buscar trabajo en un lugar donde nadie lo conocía, donde sus credenciales de carpintero de Nazaret no significaban nada. María tuvo que cuidar del niño en condiciones difíciles, lejos de su madre, lejos de su familia, lejos de todo lo familiar y seguro. El niño Jesús creció sus primeros años no en la tierra prometida, sino en tierra de exilio. Esta experiencia del exilio marca la identidad de Jesús. Él conoce desde su infancia lo que significa ser vulnerable, ser rechazado, ser extranjero. Por eso, cuando más tarde en su ministerio público dice, «Fui forastero y me recibieron», está hablando de su propia experiencia. Cuando defiende a los marginados, a los excluidos, a los que no tienen voz, está recordando sus propios años de exilio en Egipto. Dice el Evangelio, al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo, en Belén y sus alrededores. Entonces se cumplió lo dicho por Jeremías. Un grito se oye en Ramá,
llanto y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa consuelo, porque ya no viven. Aquí viene el momento más doloroso de este evangelio, la muerte de los santos inocentes. Este es un pasaje que nos estremece, que nos confronta con la realidad del mal en el mundo, que nos obliga a preguntarnos cómo es posible que Dios permita tal atrocidad. Niños que no han hecho nada malo, que apenas han llegado al mundo, que tienen toda la vida por delante, son matados por la ambición y la furia de un hombre. Herodes el Grande, como era conocido, fue un rey complejo y contradictorio. Por un lado, fue un gran constructor. Embelleció el templo de Jerusalén, convirtiéndolo en una de las maravillas arquitectónicas del mundo antiguo. Construyó palacios magníficos, fundó ciudades, desarrolló la infraestructura del reino. Pero por otro lado, era un hombre profundamente inseguro, paranoico, dispuesto a cualquier cosa para mantener su poder. Mató a varios de sus propios hijos porque sospechaba que conspiraban contra él. Mató a su esposa favorita, Mariamne, por celos. El emperador Augusto, que lo apoyaba políticamente, dijo de él: «Es mejor ser el cerdo de Herodes que su hijo», porque Herodes, siendo judío, no comía cerdo, pero no tenía reparos en matar a sus propios hijos. Cuando Herodes escuchó que había nacido un rey de los judíos en Belén, su paranoia se desató. Él era el rey de los judíos. Nadie más tenía derecho a ese título. Este niño, fuera quien fuera, representaba una amenaza a su trono, a su poder, a su legado. Y Herodes estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para eliminar esa amenaza. Si no podía identificar exactamente quién era el niño, entonces mataría a todos los niños de la edad apropiada en Belén y sus alrededores. Mejor matar a 100 inocentes que permitir que un solo rival sobreviviera. La masacre de los inocentes no es un evento sin precedentes en la historia. A lo largo de los siglos, hemos visto una y otra vez cómo los poderosos están dispuestos a sacrificar a los inocentes para preservar su poder. En Egipto, el faraón ordenó matar a todos los niños hebreos varones, para controlar el crecimiento de la población hebrea. En tiempos más recientes, hemos visto genocidios en Ruanda, en Bosnia, en Darfur. Hemos visto cómo dictadores han masacrado a su propio pueblo, para mantenerse en el poder. El asesinato de los inocentes de Belén es, tristemente, parte de un patrón que se repite una y otra vez en la historia humana. Raquel, la figura que aparece en la referencia profética de Jeremías, llora de nuevo por sus hijos. Para entender el poder de este llanto, debemos conocer quién es Raquel y de dónde proviene esta referencia. Raquel es una de las figuras más conmovedoras y significativas del Antiguo Testamento, mencionada en el libro del Génesis. Su historia es una historia de amor, de dolor, de esperanza y de pérdida. Es importante aclarar quién era esta mujer, porque muchos de ustedes ni se recuerda de ella. Raquel era la hija menor de Labán, que vivía en Harán, en Mesopotamia. Jacob, el hijo de Isaac y nieto de Abraham, huyó a casa de Labán después de engañar a su hermano Esaú para robarle la bendición paterna. Cuando Jacob llegó a la tierra de Labán buscando refugio y esposa, vio a Raquel pastoreando ovejas junto a un pozo. La Escritura nos dice que Jacob se enamoró de Raquel. Jacob se ofreció a trabajar 7 años para Labán a cambio de casarse con Raquel. Y la Biblia nos dice que esos 7 años le parecieron como unos pocos días, por el amor que le tenía. Pero Labán lo engañó. En la noche de bodas, le dio a su hija mayor, Lea, en lugar de Raquel. Jacob, que había engañado a su propio padre Isaac y a su hermano Esaú, ahora era engañado por su suegro. Solo después de la semana nupcial con Lea, Labán le permitió casarse también con Raquel, a cambio de otros 7 años de trabajo. Jacob amaba a Raquel, pero ella no podía tener hijos. En la cultura de ese tiempo,
La capacidad de dar hijos era vista como una bendición de Dios, y la esterilidad como una maldición o un castigo. Finalmente, después de muchos años de espera y de súplicas a Dios, Raquel concibió y tuvo 2 hijos José, y Benjamín muriendo en el parto de este último. La tumba de Raquel cerca de Ramá, en el territorio de Benjamín al norte de Belén, se convirtió en un símbolo del dolor materno, del sufrimiento de quien pierde a sus hijos. Siglos después, el profeta Jeremías usaría la imagen de Raquel llorando por sus hijos, para describir el dolor del pueblo de Israel, cuando fueron llevados al exilio en Babilonia. Muchos de ellos eran descendientes de Raquel a través de las tribus de Efraín y Manasés, hijos de José y de Benjamín. El profeta imagina a Raquel levantándose de su tumba para llorar por sus descendientes que son arrancados de su tierra, llevados al exilio, separados de todo lo que aman. Ahora, en el Evangelio de San Mateo, este llanto se renueva con la muerte de los niños de Belén. Raquel llora de nuevo por sus hijos inocentes, arrebatados por la violencia de Herodes. Este llanto no es solo el llanto de las madres de Belén, es de todas las madres del mundo que han perdido a sus hijos por la guerra, la pobreza, la violencia, el aborto, la enfermedad, de un mundo que sufre por la injusticia y la crueldad, de quienes no tienen voz, de quienes son oprimidos, de quienes son olvidados por la sociedad. Es el llanto de los niños que mueren antes de nacer por el aborto, de los niños que mueren de hambre en África y en otras partes del mundo, de los que son abusados y explotados, de los que son víctimas del tráfico humano. Dios no abandona a sus inocentes. La Iglesia desde sus primeros siglos ha venerado a los santos inocentes como mártires. Son mártires porque dieron su vida por Cristo, aunque no fue una decisión consciente de su parte. Fueron martirizados en lugar de Cristo. Murieron para que Cristo pudiera vivir y cumplir su misión salvadora. Su muerte no fue en vano. Fue un sacrificio que tiene sentido dentro del plan de Dios, aunque ese sentido pueda ser difícil de comprender para nosotros. Hermanos, nosotros no podemos cerrar los ojos ante el llanto de los inocentes. No podemos ser indiferentes a la injusticia que sufre el mundo. La Navidad nos recuerda que Dios se hizo hombre para llevar a cabo la obra de la salvación, que incluye la liberación de los oprimidos y la restauración de la justicia. Dios derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. Esta es la justicia de Dios, una justicia que pone las cosas al revés, que eleva a los que el mundo desprecia y humilla a los que el mundo exalta. Así que sepamos escuchar ese llanto, sepamos llorar con quienes lloran, y sepamos trabajar para que en nuestro mundo ya no haya más niños que mueran por la crueldad de los hombres. Esto significa defender la vida en todas sus etapas, desde la concepción hasta la muerte natural. También es luchar contra el aborto, contra la eutanasia, contra la pena de muerte, contra todas las formas de violencia que atentan contra la dignidad humana. Significa trabajar por la justicia social, por un mundo donde todos los niños tengan acceso a alimentación, educación, salud y oportunidades de desarrollo. Que nosotros podamos alzar la voz contra la corrupción, contra la explotación, contra todos los sistemas que empobrecen a los pobres y enriquecen a los ricos. Piensa en cómo María, la madre de Jesús, debió sentir el dolor de las madres de Belén. Ella, que había dado luz al Salvador, que sabía quién era verdaderamente su hijo, debió sentirse desgarrada cuando se enteró de que otros niños habían muerto en su lugar. Solo por la gracia de Dios se puede comprender esta situación, por la confianza absoluta en el plan divino, por la certeza de que esas muertes no eran la última palabra. María, que era la Madre de Dios, se convirtió en ese momento en la madre de todos los inocentes, de todos los que sufren, de todos los que lloran. En su corazón guardaba tanto la alegría de su hijo como el dolor de los hijos de otros.
Esa es la compasión que nos invita a tener, una compasión que no ignora el dolor, que se une a él y que trabaja para transformarlo en esperanza. María nos enseña a tener un corazón grande, que puede contener tanto la alegría como el dolor, tanto la celebración como el lamento, tanto la esperanza como la solidaridad con los que sufren. Después de muerto Herodes, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel». Se retiró a Galilea y se fue a vivir en una población llamada Nazaret. Así se cumplió lo que habían dicho los profetas: se le llamará Nazareno. Después de la huida y el llanto, llega el regreso. Pero este no es un regreso sencillo, no es simplemente volver a donde estaban antes. La vida nunca nos permite regresar exactamente al mismo punto. Siempre regresamos cambiados, transformados por las experiencias que hemos vivido, por los dolores que hemos soportado, por las lecciones que hemos aprendido. Herodes ha muerto, pero su hijo Arquelao reinaba en Judea, y José tiene miedo de ir allá. Arquelao era conocido por ser tan cruel como su padre. Si no más, en los primeros días de su reinado, ordenó la muerte de 3,000 judíos que se habían rebelado en el templo de Jerusalén. Era un hombre violento, impredecible, tiránico. José, advertido de nuevo por un ángel en sueños, decidió no arriesgarse a vivir bajo el dominio de Arquelao. En lugar de regresar a Belén, que estaba en Judea, decidió ir a Galilea, que estaba bajo el gobierno de Herodes Antipas, otro hijo de Herodes el Grande, pero considerado menos peligroso. Así que la Santa Familia se fue a Nazaret, un pueblo pequeño, olvidado, despreciado. Nazaret era un lugar tan insignificante que ni siquiera se menciona en el Antiguo Testamento. No aparece en las listas de las ciudades de Galilea. Era un pueblo de quizás 200 o 300 habitantes, la mayoría campesinos pobres que trabajaban la tierra y vivían al día. Un lugar sin importancia, sin prestigio, sin historia notable. De Nazaret puede salir algo bueno. Preguntaría más tarde Natanael cuando Felipe le dijera que habían encontrado a Mesías y que era de Nazaret. Esa pregunta refleja el desprecio que los judíos de otras regiones sentían por Nazaret. Era un pueblo de nadie, un lugar donde nada importante sucedía, un rincón olvidado del Imperio Romano. Pero para Dios, Nazaret es el lugar perfecto. Allí, el niño Jesús puede vivir como un hombre cualquiera, ayudando a José en su taller de carpintero, aprendiendo los salmos en la sinagoga, compartiendo las comidas con María, jugando con los otros niños del pueblo, creciendo en edad y sabiduría. Nazaret es el lugar de la santidad ordinaria. El trabajo de José, la oración de María, la educación del niño Jesús. Es en la vida cotidiana donde se cultiva la fe, donde se vive el amor y donde se cumple la voluntad de Dios. A diferencia de las otras profecías que San Mateo cita explícitamente, de Oseas y de Jeremías, esta referencia a Nazareno no proviene de un pasaje específico del Antiguo Testamento. Es más bien un cumplimiento de la voluntad de Dios, que se manifiesta en la vida ordinaria de Cristo. La palabra Nazareno viene de Nazaret, y en el tiempo de Jesús tenía connotaciones negativas. Se asociaba a un lugar de poca importancia, de gente sencilla, de quienes no eran considerados importantes por los líderes religiosos o políticos. Pero la promesa de Dios se cumple en los lugares más simples, en las vidas más ordinarias. Dios no necesita grandes palacios ni poderosos reyes para hacer su obra. Solo necesita corazones dispuestos a obedecer, a esperar y a confiar. La Santa Familia en Nazaret es un ejemplo para todos nosotros. Ellos vivieron la fe en medio de las dificultades, el amor en medio de la simplicidad, la obediencia en medio de la incertidumbre. La vida en Nazaret debió de ser una vida sencilla, ordinaria, que podría parecer insignificante a los ojos del mundo. Pero es en esta vida ordinaria,
donde Dios está preparando al Salvador del mundo. Es en el silencio de Nazaret donde Jesús está aprendiendo lo que significa ser humano, lo que significa trabajar, vivir en comunidad, amar y ser amado. Los 30 años que Jesús pasó en Nazaret antes de comenzar su ministerio público no fueron tiempo perdido. Fueron años de preparación esencial, años de maduración, años de crecimiento en todos los aspectos de su humanidad. Hermanos, muchos de nosotros esperamos que la promesa de Dios se cumpla en grandes momentos, en grandes hechos. Esperamos señales y milagros espectaculares, cambios repentinos que transformen nuestra vida de la noche a la mañana. Pero la verdad es que la promesa se cumple en cada día de nuestra vida, en cada gesto de amor, en cada acto de obediencia. Nosotros podemos vivir la santidad en medio de nuestras responsabilidades, nuestras labores y nuestras dificultades. El Señor está con nosotros, en el día a día, guiándonos, protegiéndonos y llevándonos hacia la realización de su plan. La santidad no es solo para los que viven en monasterios o conventos. Es para todos, para el padre que trabaja duro para mantener a su familia, para la madre que cuida de sus hijos con amor y paciencia, para el estudiante que se esfuerza en sus estudios, para el trabajador que realiza su labor con dedicación, o el enfermo que soporta su sufrimiento con fe, el anciano que ofrece su experiencia y sabiduría a las nuevas generaciones. Piensa en cómo José tomó decisiones importantes para la familia. Primero huir a Egipto, luego no ir a Judea, luego ir a Nazaret. Cada vez obedeció la voz de Dios que le hablaba en sueños. José es un modelo de paternidad responsable, de liderazgo humilde, de discernimiento espiritual. Él no tomaba decisiones impulsivas o egoístas. Consultaba a Dios, escuchaba su voluntad y la ponía en práctica, siempre pensando en el bien de su familia. María, por su parte, acompañó a José en cada paso, confiando en su liderazgo y en la voluntad de Dios. Ella no cuestionaba, simplemente caminaba al lado de su esposo, apoyándolo, fortaleciéndolo, siendo para él una fuente de consuelo y esperanza. María es el modelo de la esposa fiel, de la madre amorosa, de la mujer de fe que sabe que Dios tiene un plan y que ese plan es bueno, aunque a veces no lo entendamos completamente. Juntos, José y María formaron una familia que fue el refugio del Salvador del mundo. Esa es la familia que Dios nos invita a construir, una basada en la fe, el amor y la obediencia, donde cada miembro se siente valorado, respetado, amado. Una familia donde se reza juntos, se trabaja juntos, se sufre juntos, se celebra juntos. Una familia que es un pequeño reflejo de la comunión trinitaria, donde el amor circula libremente y todos se entregan mutuamente. Por último, vamos a leer algunos de sus comentarios. Margarita pide a Jesús por su familia, por sus hijos Adriana y Luis Ángel, por sus nietos y nietas, y por ella misma, para seguir siempre los caminos de Dios. Hermana Margarita, hoy presentamos a toda tu familia delante del Señor. Que Dios toque el corazón de Adriana y de Luis Ángel, y los atraiga con amor por el camino del bien. Que tus nietos y nietas crezcan bajo su luz y su protección, y que tú, como madre y abuela, seas fortalecida cada día para perseverar en la fe, caminando firme de la mano de Dios. Blanca pide intercesión por su familia, que está dividida. Pide perdón a Dios y suplica que el Señor aumente su fe. Hermana Blanca, Dios ve tu dolor y conoce tu fidelidad. No estás sola cuando vas a misa. El Señor camina contigo. Que el Espíritu Santo sane las divisiones de tu familia, ilumine sus corazones y los conduzca a la verdad con paciencia y amor. Que tu fe crezca cada día y sea semilla de regreso para los tuyos. Edmundo pide oración por su hermana Fide, por su esposo enfermo, por Manuel, Esmeralda, sus nietos, nueras e hijos. Hermano Edmundo,
Ponemos a toda tu familia en las manos misericordiosas de Dios. Que el Señor visite al esposo de Fide con sanación y alivio. Que Manuel y Esmeralda reciban fuerza y esperanza. Que tus hijos, nueras y nietos vivan cubiertos por la paz, la salud y la bendición del cielo. Victoria pide por su esposo Ramón, para que se aleje de pecado y encuentre fortaleza. Hermana Victoria, tu oración tiene valor ante Dios. Que el Señor toque el corazón de Ramón. Le conceda arrepentimiento sincero y fuerza para salir de pecado. Que la gracia de Dios restaure su vida y fortalezca tu matrimonio con amor y verdad. Lucy pide por la salud de sus hermanas. Por su hijo Alonso para que sane de la trombosis y deje el cigarro. Y también por John para que deje el alcohol. Y por la salud de Carlos, Miguel, Tina y Marta. Hermana Lucy, presentamos cada nombre ante el Señor. Que Dios sane a tus hermanas, fortalezca a Alonso y lo libere de toda dependencia. Que John encuentre la fuerza para dejar el alcohol. Que Carlos, Miguel, Tina y Marta reciban salud y consuelo. Dios escucha cada súplica hecha con fe. Teresa pide oración por su salud. Hermana Teresa, ponemos tu cuerpo y tu alma en las manos de Jesús. Que el Señor te conceda alivio, fortaleza y paz. Que sienta su presencia sosteniéndote en cada momento. Adela ruega por los hermanos enfermos que agonizan en hospitales, casas y calles, especialmente los que están solos. Hermana Adela, tu súplica es un acto de amor profundo. Que el Señor visite a cada enfermo, les conceda consuelo, alivio y compañía. Que ninguno se sienta abandonado y que la misericordia de Dios los cubra hasta el final. Otilia pide oración por la conversión de todos sus hijos. Hermana Otilia, ponemos a tus hijos en el corazón de Dios. Que el Espíritu Santo los llame con suavidad, los conduzca al arrepentimiento y los acerque nuevamente a Él. Tu oración de madre es poderosa y no cae en vacío. Cecilia pide por su esposo, para que vaya a la iglesia, y por sus nietos Jariel y Arbel. Hermana Cecilia, que Dios despierte en el corazón de tu esposo el deseo de buscarlo y encontrarse con Él. Que Jariel y Arbel crezcan protegidos, guiados y bendecidos por el Señor. Que nunca falte su presencia en tu hogar. Delfino pide por su amigo Lorenzo, que ha fallecido. Hermano Delfino, confiamos el alma de Lorenzo a la misericordia infinita de Dios. Que el Señor lo reciba en su gloria y conceda consuelo y paz a quienes lo lloran. La esperanza cristiana nos sostiene incluso en el dolor. Norma pide por México y por todo el mundo, y se encomienda a la Virgen de Guadalupe. Hermana Norma, que Dios bendiga a México, una nación de gente buena, llena de fe, y a cada nación. Que la Virgen de Guadalupe cubra con su manto a todas las familias. Proteja a los pueblos y nos abrace con su ternura maternal. Que reine la paz en el mundo. Irene pide sanación física y espiritual, especialmente por sus ojos y su estómago. Hermana Irene, Jesús conoce tu sufrimiento. Que el Señor te conceda sanación en tu cuerpo y descanso en tu espíritu. Que tus ojos y tu salud sean fortalecidos, y que no te falte la paz ni la esperanza. Aurelio da gracias a Dios y pide bendiciones para sus hijos y nietos. Hermano Aurelio, damos gracias junto contigo. Que Dios derrame bendiciones abundantes sobre tus hijos y nietos. Que los guarde, los proteja y los conduzca siempre por caminos de bien y de vida. Acoge, Padre Santo, todas estas peticiones, que te la entregamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con tus familiares, con tus amigos. Dale me gusta a este video. Es esa mano con el pulgar arriba, un botoncito que puedes ver al lado del botón de suscribirse, para seguir creciendo juntos en la fe, día a día, guiados por el Evangelio. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal. Les deseo a todos, hermanas y hermanos, una feliz Navidad y un próspero año, lleno de amor,
paz, salud y bienestar para cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Oremos. Padre Santo, te pedimos por todos los hermanos que nos dejan su petición de oración. Escucha nuestras súplicas y ten misericordia de nosotros. Sabemos que eres un Dios de piedad y confiamos en tu amor y compasión. Te entregamos nuestros enfermos, a los que sufren diariamente y que buscan en ti la sanación del alma y del cuerpo, por las familias que necesitan reconciliación y por todos los que claman tu ayuda, por los que no tienen empleo, por los que pasan hambres, por aquellos donde sus países viven en guerra. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza, que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción, o si lo prefieres en la cajita de los comentarios.